El oro brilla, pero también ata. Imagine que se despierta. No lo hace por el canto de los pájaros ni por el suave calor del sol. Lo despierta el frío, un frío que se mete en los huesos, un frío que ni las pesadas cortinas de terciopelo ni las pieles que cubren su cama pueden detener. Usted abre los ojos y lo primero que ve es el techo de madera tallada de su habitación, tan alto que parece el cielo de una iglesia. Las paredes no son de simple piedra. Están cubiertas por tapices enormes que muestran escenas de caza y batallas heroicas. Todo a su alrededor grita riqueza y poder. El baúl a los pies de su cama tiene adornos de plata. La jarra de agua sobre la mesa es de estaño pulido y brilla con la primera luz del día. Es el dueño de todo lo que ve. Este castillo, las tierras que se extienden hasta donde alcanza la vista, los pueblos y la gente que vive en ellos. Todo es suyo. Pero al intentar moverse, siente un peso. No es un peso físico, no hay cadenas de hierro en sus tobillos. Es un peso en el alma. Esa luz dorada que entra por la ventana y hace brillar el polvo en el aire no le trae alegría, sino que le recuerda sus obligaciones. Hoy tiene que recibir a un varón vecino que quiere discutir sobre los límites de sus tierras. Sabe que ese varón le sonreirá, pero que en realidad busca una debilidad para aprovecharse de ella. Después tendrá que revisar las cuentas con su administrador y sabe que los números no serán buenos. La cosecha del año pasado fue escasa y la gente pasa hambre. Su gente. Y aunque usted vive rodeado de lujos, el hambre de su pueblo es también su problema. Un problema que puede convertirse en una revuelta. Se levanta y el suelo de piedra es tan frío que le recorre un escalofrío. No elige su ropa. 2 sirvientes ya la tienen preparada. Un jubón de seda, unas calzas de lana fina. Ellos le visten como si fuera un muñeco, con movimientos ensayados y sin mirarle a los ojos. No hay privacidad, no hay un momento para estar simplemente solo con sus pensamientos. Desde que se levanta hasta que se acuesta, siempre hay alguien cerca, escuchando, observando. Cada palabra que dice, cada gesto que hace, es analizado. El castillo es su fortaleza, pero también es su jaula. Esas paredes doradas no solo lo protegen de sus enemigos de fuera, sino que también lo encierran. Cada tapiz, cada mueble caro, cada plato de plata es un eslabón más de una cadena invisible. Es la cadena del deber, de las apariencias, de la sangre. Nació para ser señor, y eso significa que nunca podrá ser simplemente un hombre. El sol ya está más alto y el castillo empieza a cobrar vida. Se oyen los ruidos del patio, los ladridos de los perros, las órdenes de los guardias. Un nuevo día de su vida privilegiada ha comenzado. Y usted, de pie en medio de su opulenta habitación, siente una soledad inmensa. El oro que le rodea es frío al tacto. Brilla, sí, pero no da calor, solo pesa. Desde la cuna, la libertad es un sueño lejano. Piense en el momento de su nacimiento. Para un campesino, un nuevo hijo es otra boca que alimentar, pero también unas manos más para trabajar la tierra. Es una alegría sencilla, familiar. Para usted, un noble, su nacimiento fue un acontecimiento político. En la habitación no solo estaban su madre y las parteras. Probablemente también estaba su padre, tíos y consejeros cercanos, todos esperando con ansiedad. ¿Será niño o niña? La pregunta no nacía del cariño, sino del cálculo. Si es un niño, es un heredero, un futuro señor que continuará el linaje, que defenderá las tierras y que un día será una pieza clave en el juego del poder. Desde el primer día, su vida ya tiene un guión escrito. Aprenderá a luchar antes que a leer. Su primer juguete no será una pelota, sino una pequeña espada de madera. Le enseñarán que la compasión es una debilidad y que la confianza es un lujo que no puede permitirse. Si es una niña, su valor es otro. Usted es una moneda de cambio.
Es la promesa de una alianza, la garantía de un tratado de paz. Su matrimonio no se decidirá por amor, sino por la cantidad de tierra, los soldados o la influencia política que su familia pueda ganar a cambio. Su belleza y su capacidad para tener hijos serán sus únicas cualidades importantes. Su educación se centrará en aprender a manejar una casa grande, a coser y a ser obediente. Su opinión no importará. Usted, en su cuna de madera noble, envuelto en las mejores telas, ya es un prisionero de su destino. Mientras que el hijo del herrero puede que algún día elija a su esposa en la feria del pueblo, usted se casará con alguien a quien no ha visto en su vida, alguien que quizás hable otro idioma y tenga el doble de su edad. Todo por el bien de la familia. Sus padres no lo crían con abrazos y cuentos antes de dormir. El afecto se considera algo blando, innecesario. Usted es criado por nodrizas, tutores y sirvientes. Ve a sus padres en las comidas formales o en ceremonias importantes. Ellos son sus señores, no su mamá y su papá. Le enseñan a mantener las apariencias, a mostrar siempre una cara de seguridad, incluso si por dentro está muerto de miedo. Ese supuesto privilegio de nacer en la nobleza es en realidad una carga pesada. No tiene la libertad de elegir su camino, de cometer sus propios errores, de enamorarse. Cada paso que da está vigilado, cada decisión ya ha sido tomada por otros. Vive en un castillo, come la mejor comida y viste la mejor ropa, pero un pájaro en una jaula de oro sigue siendo un prisionero. Y esa jaula se construye desde el mismo instante en que respira por primera vez. La educación era un arma y la ignorancia una sentencia de muerte. Olvídese de la imagen de un niño aprendiendo a leer con cuentos y canciones. Su educación es un entrenamiento para la supervivencia en un campo de batalla, donde las armas son las palabras y las miradas. Su maestro no es un hombre amable que le tiene paciencia. Es un tutor estricto, a menudo un clérigo o un noble de menor rango, que sabe que cualquier error en su formación podría costarle a usted la vida en el futuro. Las clases se imparten en una habitación fría y austera del castillo. Aprende a leer y a escribir, sí, pero no por el placer de la literatura. Aprende para poder leer un tratado y no ser engañado, para poder redactar una orden que no pueda ser malinterpretada, para descubrir una falsificación en una carta. Estudia latín no para leer a los poetas, sino para entender las leyes y los documentos de la Iglesia, que en aquella época lo controlaba casi todo. La historia que le enseñan no es una serie de fechas y nombres. Es un catálogo de las alianzas y traiciones de su familia. Aprende quiénes son sus enemigos hereditarios, a qué familias les debe lealtad y de quiénes debe desconfiar siempre, aunque le sonrían. Cada lección de historia es una lección de estrategia política. Recuerde lo que los Valois le hicieron a su bisabuelo, le dirá su tutor. Nunca confíe en un acuerdo con ellos. La aritmética no es para ir al mercado, es para calcular los impuestos, para saber cuántos soldados puede mantener con sus ingresos y para asegurarse de que su administrador no le está robando. Cada número es una cuestión de poder y estabilidad. Pero la lección más importante no está en los libros. Su verdadera educación consiste en aprender a sobrevivir en la corte. Su tutor le enseña a observar a la gente, a leer las intenciones ocultas detrás de una sonrisa, a detectar la mentira en un cumplido, a entender el significado de un silencio. No muestre nunca lo que realmente piensa, le advertirá. No revele sus debilidades. Cualquiera podría usarlas en su contra. Aprende a manejar la espada, por supuesto. Las prácticas son agotadoras y a menudo dolorosas. No es un deporte, es una necesidad. En cualquier momento, una disputa política puede terminar en un duelo, o un amigo puede intentar apuñalarlo en un pasillo oscuro. No hay espacio para la infancia. Mientras otros niños juegan, usted estudia mapas,
Aprende sobre heráldica para reconocer los estandartes de amigos y enemigos en el campo de batalla, y practica el arte de la conversación educada pero vacía, esa en la que se habla mucho pero no se dice nada importante. Cada día es un examen. Un error en latín puede provocar la burla de los demás. Un error de juicio político puede llevar a la ruina de su familia. Su mente se convierte en una fortaleza, siempre alerta, siempre calculando. La educación no es una oportunidad para crecer, es una carga para no morir. En un mundo de sirvientes, nada es privado. Imagine que vive en una casa donde las paredes tienen oídos y ojos. Así es su vida en el castillo. Está rodeado de gente constantemente, sirvientes, damas de compañía, escuderos, guardias. No son sus amigos, son sus empleados, pero también sus espías. Están ahí cuando se despierta por la mañana para ayudarle a vestirse. Están detrás de su silla durante la cena, llenando su copa de vino, la bebida. Están en los pasillos cuando camina de una habitación a otra. Se mueven en silencio, como sombras, y lo ven todo. Escuchan cada palabra. Una discusión en voz baja con su esposa sobre un asunto familiar. Un comentario descuidado sobre un noble vecino. Una queja sobre el rey. Todo es absorbido, memorizado. No es que todos sean maliciosos. Algunos son leales a su familia desde hace generaciones, pero otros buscan su propia oportunidad. Un secreto susurrado al oído correcto puede significar unas monedas de oro extra. Informar a un rival de sus planes de viaje podría ganarle el favor de alguien más poderoso. La información es una mercancía valiosa, y usted es la fuente principal. Por eso, tiene que vivir en un estado de alerta constante. No puede permitirse un momento de debilidad, una expresión de duda o de miedo. Si se siente enfermo, no puede demostrarlo, porque la noticia de su mala salud se extenderá como la pólvora y sus enemigos podrían interpretarlo como una oportunidad para atacar. Si está triste por la muerte de un ser querido, tiene que mostrar un rostro de piedra en público, porque las lágrimas se consideran un signo de debilidad. Su habitación, el lugar que debería ser su refugio personal, tampoco es privada. Los sirvientes entran y salen para limpiar, para traer comida, para mantener el fuego encendido. Ordenan su ropa, ven las cartas que recibe sobre su escritorio. Saben más de sus asuntos personales que su propio confesor. Esta falta de privacidad es agotadora. Es como actuar en una obra de teatro desde que sale el sol hasta que se pone. Tiene que interpretar el papel del Señor poderoso, seguro y justo en todo momento. No puede simplemente ser usted mismo. Esta vigilancia constante también crea una profunda sensación de soledad. Está rodeado por docenas de personas cada día, pero no puede confiar en nadie por completo. ¿Es la sonrisa de esa sirvienta genuina o esconde una burla? ¿La lealtad de su escudero es real o la está fingiendo mientras espera una oferta mejor? Vive en una jaula de cristal. Todos pueden verle, pero nadie puede tocarle de verdad. Y usted no puede escapar de sus miradas. Es el amo del castillo, pero es un prisionero de los ojos y oídos de quienes le sirven. La gula era obligatoria y el derroche una necesidad. Imagine un gran salón iluminado por cientos de velas y antorchas. El aire es espeso por el humo, el olor a carne asada y el sudor de decenas de personas. En el centro, largas mesas de madera crujen bajo el peso de la comida. No son platos delicados. Son montañas de comida, cerdos enteros asados con una manzana en la boca, cisnes y pavos reales cocidos y luego revestidos con sus propias plumas para parecer vivos, enormes pasteles de carne de los que, al cortarlos, salen pájaros volando. Hay cuencos de plata llenos de vino, la bebida, especiado y jarras de cerveza que no paran de rellenarse. Esto es un banquete medieval, y para usted, el señor,
No es una fiesta para disfrutar. Es trabajo, un trabajo muy estresante. Este festín no se organiza por hambre. Se organiza para demostrar poder. Es un teatro. Cada plato extravagante, cada barril de vino, la bebida, que se vacía, es un mensaje para sus invitados, que a menudo son también sus rivales. El mensaje es: miren cuánta riqueza tengo. Puedo permitirme este derroche sin problemas. Soy fuerte, soy poderoso. No se les ocurra desafiarme. Mientras sus invitados comen y beben ruidosamente, usted no puede relajarse. Sus ojos van de un lado a otro. Observa quién habla con quién, qué alianzas se están formando en su propia mesa. Escucha los rumores que le susurra su consejero. Evalúa el humor de un varón importante por la cantidad de vino, la bebida, que bebe. El banquete es una oportunidad para negociar, para intimidar y para espiar. Comer y beber en exceso no es solo una opción, es una obligación social. Rechazar un plato se considera un insulto grave para el anfitrión. Así que tiene que comer, aunque no tenga apetito. Tiene que beber, aunque su cabeza ya le dé vueltas. Participar en la gula general es parte de la actuación. Demuestra que es uno de ellos, un hombre fuerte y viril. Mientras tanto, sabe el coste real de todo esto. Un solo banquete como este podría costar el equivalente a la paga de un centenar de soldados durante un año. Podría vaciar sus arcas y obligarle a subir los impuestos a sus campesinos, que apenas tienen para comer. Es una apuesta arriesgada. Si el banquete impresiona a sus rivales y fortalece sus alianzas, habrá valido la pena. Pero si algo sale mal, una comida en mal estado, una pelea entre invitados borrachos, puede ser un desastre político. Al final de la noche, cuando el último invitado se ha ido tambaleándose, el salón queda como un campo de batalla. Huesos por el suelo, vino, la bebida, derramado, restos de comida por todas partes. El olor es insoportable, y usted, el anfitrión, se queda solo con el eco de las risas falsas, un terrible dolor de cabeza y un cofre del tesoro mucho más ligero. Ha sobrevivido a otra noche de política disfrazada de fiesta, pero la sensación no es de triunfo, sino de un profundo y costoso agotamiento. El lujo no compraba la inmunidad frente a la muerte. Usted podía vivir en un castillo con murallas tan altas que parecían tocar el cielo, dormir en camas con sábanas de seda y comer en platos de plata, pero nada de eso importaba cuando la enfermedad llamaba a su puerta. Imagínese la escena. Usted es el señor de estas tierras. Se siente seguro, protegido del mundo exterior. Afuera, la gente común vive en la suciedad y la miseria, y las enfermedades se extienden como el fuego en un campo seco. Pero aquí, dentro de sus muros, todo está limpio, ordenado. Usted cree que está a salvo. Pero la enfermedad es un enemigo silencioso y astuto. No necesita un ejército para derribar sus puertas. Llega en el pelaje de una rata que se cuela en el almacén de grano. Viaja en la ropa de un sirviente que fue al mercado del pueblo. Se esconde en una gota de agua del pozo que todos beben. Al principio, usted no le presta atención. Un guardia tose un poco más de lo normal. Una de las cocineras tiene fiebre y la mandan a descansar. Pequeños detalles, sin importancia. Pero luego, la tos del guardia se vuelve más profunda y un día simplemente no se presenta a su puesto. La cocinera no mejora. Le salen unas extrañas manchas oscuras en la piel y delira de dolor. El pánico empieza a susurrar en los pasillos de piedra. El médico de la corte, un hombre que presume de haber estudiado en las mejores universidades, llega con sus hierbas y sus sanguijuelas. Realiza sangrías, quema incienso de olores fuertes para purificar el aire y murmura rezos en latín. Pero sus remedios son inútiles. La gente sigue enfermando. Ahora ya no son solo los sirvientes. Es su escudero, el joven que le ha servido fielmente durante años. Luego es la nodriza de sus hijos. Y entonces el verdadero horror golpea su hogar.
Una mañana, su hija pequeña se queja de que tiene frío, aunque la chimenea arde con fuerza. Al mediodía, su frente está ardiendo. Por la noche, la fiebre la consume. Usted, el hombre más poderoso de la región, se arrodilla junto a su cama sintiéndose completamente inútil. Sus cofres llenos de oro no pueden comprarle una cura. Sus soldados no pueden luchar contra un enemigo invisible. El sacerdote viene a rezar, pero sus palabras suenan vacías mientras la vida se escapa del pequeño cuerpo de su hija. De repente, su imponente castillo ya no es una fortaleza. Se ha convertido en una tumba. Las mismas murallas que le daban seguridad ahora lo tienen atrapado con la muerte. No puede huir, porque ¿a dónde iría? La enfermedad está en todas partes. Cada tos, cada estornudo, cada gemido que escucha en los pasillos le hiela la sangre. Mira a su esposa, a sus otros hijos, a sus hombres de confianza, y ve el miedo en sus ojos. Todos se preguntan lo mismo. ¿Quién será el siguiente? El aire en el gran salón, antes lleno de música y risas, ahora es pesado y huele a enfermedad y a miedo. Las lujosas alfombras y los tapices que adornan las paredes parecen burlarse de usted. ¿De qué sirve toda esta riqueza si no puede salvar a los que ama? La peste, la viruela, el sudor inglés, no les importaba su título ni su linaje. Para ellas, todos eran iguales. Detrás de las puertas fortificadas, el noble moría igual que el campesino, con miedo, con dolor y abandonado por una riqueza que, al final, no servía para nada. El oro tenía un precio, y ese precio era el sufrimiento. Usted se imagina a un señor medieval nadando en monedas de oro, como en los cuentos. La realidad era muy diferente. Ser rico y noble en la Edad Media significaba tener una enorme cantidad de obligaciones que podían dejarlo en la ruina más rápido que una guerra. Piense en su situación. Usted no es el dueño absoluto de sus tierras. El rey se las ha concedido a cambio de su lealtad y, por supuesto, de su dinero. Y el rey siempre necesita dinero. Un día llega un mensajero real a su castillo. No trae buenas noticias, sino una nueva exigencia. El rey ha decidido iniciar una guerra contra un reino vecino y necesita que usted contribuya. No es una petición, es una orden. Tiene que equipar a un número determinado de soldados, comprarles armaduras, armas, caballos, y tiene que pagarles un sueldo, todo de su bolsillo. Si se niega, lo considerarán un traidor. Así que vacía una parte de sus arcas para financiar una guerra que quizás ni siquiera le interese. Pero eso es solo el principio. Las obligaciones feudales eran una lista interminable de pagos. ¿Se casa la hija mayor del rey? Usted tiene que enviar un regalo muy generoso. No es opcional. Es una especie de impuesto de bodas. ¿El hijo del rey es nombrado caballero? Se celebra una fiesta que dura varios días y usted tiene que pagar una parte de los gastos. Es otro impuesto, esta vez para celebrar. ¿Usted mismo quiere casar a su hija? Tiene que pedirle permiso al rey o al señor superior y, por supuesto, pagar una tasa por ello. Todo costaba dinero. Pero el golpe más duro solía llegar en el peor momento posible. Imagínese que usted muere. Su hijo, el heredero, no recibe las tierras automáticamente. Primero, tiene que pagar al rey un impuesto de herencia altísimo, conocido como socorro. A veces era tan caro que el heredero tenía que vender una parte de las tierras o endeudarse durante años solo para poder quedarse con lo que, en teoría, ya era suyo. Era como si el rey le dijera: «Gracias por los servicios de tu padre. Ahora, si quieres su puesto, tienes que volver a comprármelo». Y no solo el rey le pedía dinero, usted también tenía obligaciones con la iglesia. El diezmo, que era la 10ª parte de toda su producción, iba directamente para ellos. Y si quería ganarse el favor del cielo, o simplemente que el obispo local no le causara problemas,
era buena idea hacer donaciones generosas a monasterios y catedrales. ¿Qué pasaba si no tenía suficiente dinero en efectivo? Tenía que subir los impuestos a los campesinos que vivían en sus tierras. Pero eso era peligroso. Si los apretaba demasiado, podían rebelarse, dejar de trabajar o huir. Y si no producían, usted no tenía nada que ofrecer al rey. Era una presión constante. Cada moneda que entraba en sus cofres ya tenía un destino. Se sentía menos como un hombre rico y más como un recaudador de impuestos que trabajaba para otros. Su oro era una ilusión. Pasaba por sus manos, pero rara vez se quedaba. La riqueza no le daba libertad. Le encadenaba a un sistema de deudas y obligaciones del que era imposible escapar. Al final, ser noble significaba vivir con la angustia constante de no poder cumplir con las expectativas de los que estaban por encima de usted, sabiendo que un solo pago fallido podía costarle todo lo que tenía. En un castillo, el peligro está más cerca que las propias murallas. Usted se siente seguro tras los gruesos muros de piedra, con el puente levadizo subido y los guardias vigilando desde las almenas. Piensa que sus enemigos están fuera, en los campos de batalla, en reinos lejanos, pero se equivoca. Los peores enemigos, los más peligrosos, a menudo están sentados a su misma mesa, compartiendo su pan y su vino, la bebida. Imagínese que usted es un varón con tierras fértiles y un castillo bien defendido. Es una posición envidiable, y por eso mismo todos la desean. Su primo, por ejemplo, siempre le sonríe en las reuniones familiares, le da palmadas en la espalda y elogia su buen juicio. Pero en la corte del rey usted oye rumores. Alguien está diciendo que usted es un mal administrador, que sus campesinos están descontentos o que usted no es tan leal al rey como aparenta. Esas mentiras, como pequeñas gotas de veneno, buscan manchar su reputación. Y casi siempre, si sigue el rastro, llegará hasta ese primo sonriente que anhela sus tierras. O quizás el peligro es su propio hermano. Tal vez él es el segundo hijo, destinado a una vida a su sombra, sin heredar el título ni la mayor parte de la fortuna. El resentimiento puede crecer en él como la mala hierba. Podría intentar convencer a otros nobles de que usted es débil o incompetente, con la esperanza de que lo depongan y lo pongan a él en su lugar. La vida en el castillo se convierte en un juego de sospechas. No puede confiar plenamente en nadie. Cada palabra amable puede esconder una daga. Cada consejo puede ser una trampa. El miedo a la traición está en todas partes, incluso en los detalles más pequeños. ¿Por qué el catador de vinos prueba su copa antes que usted? No es por ceremonia, es por miedo a que alguien haya envenenado el vino, la bebida. El veneno era el arma de los cobardes y de los conspiradores. Era silencioso, efectivo y difícil de probar. Un poco de polvo en su comida, una gota de un líquido extraño en su bebida, y usted podría empezar a sentirse mal, con una enfermedad que los médicos no pueden explicar, hasta que finalmente muere. ¿Quién lo hizo? ¿El cocinero sobornado por un rival? ¿Un sirviente leal a su hermano? Nunca lo sabrá con certeza. Y luego estaban los accidentes. Una cacería en el bosque y una flecha se desvía por error en su dirección. Un paseo por las murallas del castillo y una piedra se afloja casualmente bajo sus pies. Un caballo se asusta y lo tira al suelo. Era muy fácil hacer que una muerte pareciera un simple golpe de mala suerte. Sus vecinos, los otros señores con tierras que limitan con las suyas, también son una amenaza constante. Siempre hay disputas por un trozo de bosque, por el derecho a usar un río o por un molino. Una pequeña discusión puede convertirse rápidamente en una guerra privada. Sus caballeros podrían atacar sus caravanas, robar su ganado o quemar sus cosechas. Usted vive en un estado de paranoia permanente. Vigila a su familia, a sus consejeros y a sus sirvientes. Sus muros,
que deberían protegerlo del mundo exterior, en realidad lo encierran con sus peores enemigos. El castillo no es solo su hogar, es un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede ser el último. La verdadera batalla no se libra con espadas en campo abierto, sino con susurros en pasillos oscuros y sonrisas falsas en salones iluminados por velas. En el humor, la verdad puede ser mortal. En la corte de un señor poderoso, casi nadie se atreve a decir la verdad. Los consejeros le dicen lo que usted quiere oír para mantener su favor. Los caballeros le juran lealtad eterna, aunque algunos solo busquen su propio beneficio. Todos le adulan, todos excepto una persona, el bufón. El bufón, con su traje de colores, sus cascabeles y su sonrisa burlona, era mucho más que un simple payaso. Era la única persona en todo el reino que tenía permiso para decir la verdad al poder, pero tenía que hacerlo de una forma muy especial, a través de chistes, canciones y adivinanzas. Imagínese que usted ha tomado una mala decisión. Ha decidido subir los impuestos justo después de una mala cosecha para construir una nueva ala en su castillo. Sus consejeros le han dicho que es una idea brillante, que demostrará su poder. Pero en el fondo, usted sabe que la gente está sufriendo. Durante la cena, el bufón se pone de pie y empieza a contar una historia. Habla de un rey muy tonto que quería coger la luna del cielo, y para ello empezó a apilar monedas de oro una encima de otra, mientras su pueblo se moría de hambre. La gente en el salón se ríe, pero es una risa nerviosa. Usted no se ríe. Entiende perfectamente el mensaje. El bufón le está llamando tonto y codicioso delante de toda su corte. No puede castigarlo directamente, porque solo es un chiste. Pero la advertencia ha sido lanzada. El bufón era como un espejo que reflejaba la realidad que nadie más se atrevía a mostrar. Si uno de sus varones era un traidor, el bufón podía cantar una canción sobre una comadreja astuta que se hacía amiga de las gallinas para luego robar los huevos. Si su estrategia militar era un desastre, el bufón podía representar una obra de títeres donde un general muy valiente marchaba con sus soldados directamente hacia un precipicio. Su trabajo era un arte peligroso. Tenía que equilibrarse en una cuerda floja muy delgada. Si su chiste era demasiado sutil, usted no entendería la advertencia y cometería el error. Si su chiste era demasiado directo, la persona a la que criticaba podía sentirse humillada y ofendida, y un noble ofendido podía ser muy vengativo. El bufón podía terminar en las mazmorras o sufrir un accidente una noche oscura. Usted, como señor, también tenía que ser inteligente. Tenía que aprender a leer entre líneas, a descifrar los acertijos y a entender las metáforas. A veces, la única advertencia que recibiría sobre una conspiración o un peligro inminente vendría de los labios del hombre que todos consideraban un loco. Escuchar al bufón podía salvarle la vida. Ignorarlo podía costarle el reino. Por eso, aunque todos se reían de sus payasadas, cuando el bufón hablaba, un silencio especial se apoderaba de la sala. Todos escuchaban con atención, intentando descifrar la verdad oculta tras la broma. Porque en un mundo lleno de mentiras y adulaciones, la verdad a menudo venía envuelta en risas. Y esa verdad, a veces, era una cuestión de vida o muerte. Cuanto más pesada la corona, más corta la correa. Ser un noble en la Edad Media no solo significaba tener poder y tierras, sino también estar atrapado en una jaula dorada de apariencias. Usted no podía permitirse parecer débil ni por un segundo. Y la principal forma de mostrar su fuerza era a través de una exhibición constante y agotadora de riqueza. Todo empezaba con la ropa. Olvídese de la comodidad. Sus prendas estaban hechas de telas pesadas y caras como el terciopelo o la seda importada. Llevaba varias capas, incluso en los días más calurosos. Sus ropas estaban adornadas con bordados de hilo de oro y pequeñas joyas cosidas a mano. Un solo atuendo
podía costar más de lo que un campesino ganaría en toda su vida. Ponerse esa ropa era un ritual que llevaba mucho tiempo y la ayuda de varios sirvientes. Y una vez puesta, apenas podía moverse con naturalidad. Pero era necesario. Si usted se presentaba en un torneo o en la corte del rey con ropa sencilla, los demás nobles murmurarían. Pensarían que estaba en la ruina, que había perdido poder. Y un señor que parece débil es un blanco fácil. Luego estaba la comida. Usted no comía simplemente para alimentarse. Cada comida, especialmente si tenía invitados, era un espectáculo. Tenía que servir una cantidad exagerada de platos, montañas de carne asada, aves exóticas como cisnes o pavos reales, a menudo servidos con sus plumas puestas de nuevo para impresionar, y postres elaborados con azúcar y especias raras que venían de tierras lejanas y costaban una fortuna. La calidad importaba, pero la cantidad y la ostentación importaban más. Se trataba de demostrar que podía permitirse desperdiciar comida. Mientras sus campesinos a duras penas tenían pan, en su mesa se tiraba más comida de la que ellos veían en un mes. Su castillo también era parte de esta actuación. No podía vivir en un lugar modesto. Necesitaba un gran salón, torres imponentes y costosos tapices en las paredes, que no solo decoraban, sino que también ayudaban a aislar un poco del frío de la piedra. Necesitaba sirvientes por todas partes, no solo para que hicieran el trabajo, sino para que se viera que podía mantener a mucha gente. Todo era una fachada que había que mantener a cualquier precio, incluso si eso significaba endeudarse hasta el cuello. Usted estaba constantemente bajo presión. Cada fiesta que organizaba tenía que ser más grande que la de su rival. Cada regalo que hacía tenía que ser más generoso. Cada pieza de armadura que llevaba tenía que ser más brillante. Era una competencia sin fin. Esta vida de apariencias era una prisión. No tenía libertad para ser usted mismo. Siempre estaba actuando, interpretando el papel del gran señor. No podía mostrar vulnerabilidad, ni cansancio, ni preocupación por el dinero. Tenía que sonreír y aparentar que todo estaba bajo control, aunque por dentro estuviera angustiado por las deudas o por las conspiraciones en su contra. Su riqueza no le daba libertad. Al contrario, le imponía unas reglas muy estrictas. Le obligaba a gastar, a aparentar, a competir. Estaba encadenado a su propio estatus. La corona en su cabeza y las joyas en su cuello no solo eran símbolos de poder, también eran el peso de una carga que tenía que soportar cada día de su vida. Un solo sorbo podría borrar siglos de historia familiar. Imagínese la escena. Está en su gran salón, rodeado de estandartes y tapices que cuentan las hazañas de sus antepasados. El fuego crepita en la chimenea y el aire huele a carne asada, especias exóticas y pan recién horneado. La mesa frente a usted está llena de los manjares más exquisitos que el dinero puede comprar. Hay faisanes adornados con sus propias plumas, pasteles de carne con formas de animales fantásticos y frutas traídas de tierras lejanas. Todo es un espectáculo de poder y riqueza. Su copa, hecha de plata y con joyas incrustadas, se llena con un vino oscuro y espeso. Parece una celebración, un momento de triunfo. Pero en la Edad Media, para alguien con su posición, una comida así no era solo un placer, era una prueba de supervivencia. Cada plato que le sirven es una oportunidad para sus enemigos. Y sus enemigos no siempre son soldados en un campo de batalla. A menudo se sientan a su misma mesa, le sonríen y brindan por su salud. Su primo que envidia su título, el varón vecino que quiere sus tierras, incluso un consejero ambicioso que busca más poder. Cualquiera de ellos podría haber sobornado a un cocinero. Por eso, antes de que usted toque nada, entra en acción una figura clave, el catador. Es un sirviente de confianza cuya única tarea es probar su comida y su bebida antes que usted. Usted lo observa con atención.
Él toma un pequeño trozo de cada plato, un sorbo de su vino. Y entonces empieza la espera. Son los minutos más largos de su vida. Usted mira su rostro, buscando cualquier señal de malestar. ¿Suda? ¿Palidece? ¿Su respiración se vuelve extraña? Usted intenta mantener una conversación normal con sus invitados, pero su mente está fija en el catador. El veneno en esa época no siempre era rápido y evidente. Podía ser sutil, una sustancia que se acumulaba lentamente en el cuerpo, causando una enfermedad que parecía natural. O podía ser un veneno que tardaba horas en hacer efecto, para que el asesino estuviera lejos cuando llegara la muerte. Así que, incluso si el catador sobrevive a la prueba inicial, la duda permanece. Usted finalmente toma un bocado de carne. Su sabor es delicioso, pero en el fondo de su mente, la pregunta siempre está ahí. ¿Será este mi último bocado? La comida, que para la gente común es fuente de vida y alegría, para usted se convierte en un campo de minas. Cada banquete es una ruleta rusa. La riqueza no le trae tranquilidad, sino un miedo constante. Le permite tener la mesa más lujosa del reino, pero también la más peligrosa. Cada comida es un recordatorio de que su vida pende de un hilo y que la traición puede servirse en el plato más hermoso, disfrazada del manjar más delicioso. La comodidad no puede calmar el miedo. Su cama es una obra de arte. La estructura de madera está tallada con escenas de caza y batallas heroicas. Las sábanas son de la seda más fina, suaves al tacto, y las almohadas están rellenas de plumas de ganso, tan blandas que su cabeza se hunde en ellas. Un pesado dosel de terciopelo cuelga sobre usted, decorado con hilos de oro, diseñado para protegerle de las corrientes de aire frío de la noche. En teoría, este es el lugar más cómodo y seguro de todo el castillo. Pero cuando apaga las velas y la oscuridad lo envuelve todo, esta cama de lujo se transforma en una jaula de miedo. Usted está acostado, con los ojos bien abiertos, escuchando. El silencio de la noche en un castillo no es realmente silencio. Es una colección de pequeños ruidos y su mente ansiosa los amplifica todos. El crujido de una tabla en el pasillo. ¿Es solo la madera que se asienta o son los pasos sigilosos de un asesino? ¿El silbido del viento a través de una rendija en la ventana? ¿O es el susurro de conspiradores justo afuera de su puerta? Usted sabe que tiene guardias apostados en la entrada de sus aposentos. Son los hombres más leales, o eso espera. Pero la lealtad tiene un precio. ¿Y si un rival le ha ofrecido a su capitán de la guardia una bolsa de oro más grande de la que usted podría pagarle en toda una vida? ¿Y si la criada que le trajo una copa de agua antes de dormir fue amenazada para que pusiera algo en ella? La paranoia es su compañera constante. Durante el día, usted puede distraerse con los asuntos del gobierno, la casa o los entrenamientos. Pero por la noche, solo, en la oscuridad, no hay escapatoria. Repasa en su mente las conversaciones del día, la mirada extraña que le dirigió un noble, la sonrisa forzada de otro. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes fingen serlo? El lujo que lo rodea solo empeora las cosas. Estas paredes gruesas, estas puertas pesadas, están ahí para protegerlo, pero también lo aíslan. Si alguien logra entrar, nadie oirá sus gritos. El miedo más grande no es a un ataque directo, a un ejército que asedia su castillo. Es al cuchillo silencioso en la oscuridad, sostenido por una mano que usted estrechó esa misma tarde. Intenta cerrar los ojos, forzarse a dormir, pero las imágenes de traición llenan su mente. El sueño no le ofrece descanso, sino vulnerabilidad. Es el momento en que baja la guardia, en que está indefenso. Y así, noche tras noche, yace en su cama de seda, un prisionero de su propia riqueza, descubriendo que las sábanas más suaves no pueden protegerle de las pesadillas que nacen cuando está despierto.
Una pareja podía heredar su fortuna tras su muerte más rápido que el propio rey. El día de su boda, todo el mundo celebra. Hay música, bailes y banquetes. La gente lo felicita por una unión tan ventajosa. Su nueva esposa o esposo proviene de una familia poderosa, y este matrimonio sella una alianza que fortalecerá sus tierras y su posición. Pero cuando mira a la persona que está a su lado en el altar, usted no ve a un compañero para toda la vida. Ve una pieza en un juego de poder, una pieza que podría ser su mayor aliada o su peor enemiga. En la Edad Media, los matrimonios entre los ricos y poderosos rara vez se basaban en el amor. Eran contratos de negocios. Se casaba por tierras, por ejércitos, por títulos. El afecto era un lujo que pocos podían permitirse, y la confianza era aún más rara. Su cónyuge tiene tanto que ganar con su muerte como usted con la suya. Si usted muere sin un heredero, sus tierras y su riqueza podrían pasar a la familia de su pareja. Esto crea una tensión constante, una sospecha que se esconde detrás de cada sonrisa y cada gesto amable. Imagínese la vida diaria. Usted comparte su mesa, su cama y sus secretos con alguien cuyo principal interés podría ser su desaparición. ¿Esa copa de vino que le ofrece con una sonrisa cariñosa? Podría contener una gota de veneno. ¿Esa enfermedad repentina que lo debilita? Podría no ser natural. Los médicos de la época tenían conocimientos limitados y una muerte causada por un veneno lento y sutil era fácil de confundir con una fiebre o una dolencia estomacal. La presión por tener un heredero es inmensa. Un hijo aseguraría su linaje y consolidaría su poder. Pero, irónicamente, el nacimiento de un heredero también puede ponerlo en mayor peligro. Una vez que hay un sucesor, usted se vuelve, en cierto modo, prescindible. Su cónyuge podría pensar que es más fácil gobernar en nombre de un niño pequeño que vivir a la sombra de su pareja. Las historias de cónyuges que desaparecen misteriosamente eran comunes. Un accidente de casa, una caída desafortunada por las escaleras, una enfermedad que nadie pudo curar. Los susurros llenaban los pasillos de los castillos. La viuda parece muy feliz. O se volvió a casar muy rápido, ¿no cree? El amor y el matrimonio, que para la gente común podían ser una fuente de consuelo y apoyo, para usted son un campo de batalla político. Cada noche se acuesta junto a alguien que podría estar planeando su muerte. La intimidad se mezcla con el miedo. La confianza es una apuesta que no se atreve a hacer. En este mundo, el juramento de «hasta que la muerte nos separe» a veces sonaba menos como una promesa y más como una amenaza. La seguridad se convierte en cautiverio. Desde lejos, su castillo es una imagen de poder absoluto. Torres altas que parecen tocar las nubes, muros de piedra tan gruesos que ninguna catapulta podría derribarlos, y un foso profundo que rodea toda la estructura. Para un campesino que trabaja en los campos, este castillo es un refugio, el lugar al que correría si un ejército enemigo invadiera la región. Es el símbolo máximo de la seguridad. Pero para usted, que vive dentro, la perspectiva es muy diferente. Esas mismas murallas que mantienen a los enemigos, fuera también lo mantienen a usted dentro. Se despierta por la mañana y ve el mundo a través de una estrecha ventana, una rendija en la piedra. El sol entra a duras penas y el aire a menudo se siente estancado. Quiere dar un paseo, respirar aire fresco, sentir la tierra bajo sus pies. Pero no puede simplemente abrir la puerta y salir. Abandonar el castillo es una operación compleja y peligrosa. Necesita una escolta de guardias armados, porque fuera de estos muros usted es un objetivo valioso. Un señor rival podría secuestrarlo para pedir un rescate, o un asesino podría estar esperándolo en el bosque. Así que, la mayoría de los días, se queda dentro. Su vida transcurre en los mismos salones, los mismos patios, los mismos pasillos.
Camina por las almenas, mirando el mundo exterior como si fuera un paisaje inalcanzable. Ve a los agricultores, a los comerciantes, a los niños jugando en el pueblo de abajo. Ellos son libres de ir y venir, de viajar al pueblo vecino, de explorar el bosque. Su libertad de movimiento es algo que usted, el señor más poderoso de la región, no tiene. Su castillo, diseñado para ser su fortaleza, se convierte lentamente en su prisión. Los días se vuelven monótonos. Las caras que ve son siempre las mismas: su familia, sus sirvientes, sus guardias. Las conversaciones giran en torno a los mismos temas: política, alianzas y amenazas. Está aislado del mundo real, de la vida de la gente común a la que gobierna. Se entera de sus problemas a través de informes, no de experiencias. El sonido de la risa en una taberna, el olor del mercado, la sensación de comunidad, todo eso le es ajeno. La ironía es dolorosa. Ha gastado una fortuna y ha sacrificado la vida de muchos hombres para construir y defender este lugar, todo en nombre de la seguridad. Y ahora, esa misma seguridad lo tiene atrapado. Las puertas que lo protegen también lo encierran. Y usted se da cuenta de que, aunque gobierna sobre miles de personas, es posible que el campesino más pobre de sus tierras sea, en muchos sentidos, más libre que usted. La historia recuerda sus fracasos con más fuerza que sus triunfos. En una esquina tranquila de su castillo, a menudo con poca luz, se sienta un hombre con una pluma y un tintero. Es el cronista. Su trabajo parece humilde, simplemente escribir lo que sucede cada día. Registra las batallas, las alianzas, los nacimientos y las muertes. En teoría, está creando un registro para las generaciones futuras, un testimonio de la grandeza de su gobierno. Pero usted sabe que el poder de este hombre es inmenso y aterrador. Porque él no solo escribe la historia, sino que la elige. Usted pasa su vida luchando por construir un legado. Gana batallas, construye catedrales, firma tratados de paz. Espera que su nombre sea recordado durante siglos como el de un gobernante sabio y fuerte. Pero su legado no está realmente en sus manos. Está en las manos del hombre que sostiene la pluma. Cada palabra que escribe es un juicio. Él está presente en sus consejos de guerra, en sus audiencias, en sus banquetes. Lo observa cuando está cansado, cuando está enojado, cuando comete un error. Y todo queda registrado. Supongamos que usted lidera una campaña militar. Gana 10 batallas de forma brillante, pero en la 11ª sufre una derrota debido a una tormenta inesperada o a la traición de un aliado. ¿Qué escribirá el cronista? Podría describir sus 10 victorias en un solo párrafo y luego dedicar 10 páginas a detallar su fracaso, exagerando sus errores tácticos y cuestionando su valentía. Y esa será la versión que leerán sus nietos y los historiadores del futuro. Su reputación no se basa en la verdad, sino en la historia que se cuenta sobre usted. Además, el cronista no es una máquina imparcial. Es un ser humano con sus propias opiniones, lealtades y ambiciones. Quizás favorece a su primo, que también desea el poder. Quizás fue sobornado por una familia rival. Un simple cambio de palabra puede transformar una decisión prudente en un acto de cobardía. Una retirada estratégica se convierte en una huida vergonzosa. Un impuesto necesario para defender el reino se convierte en una carga opresiva para el pueblo. Usted no puede vigilarlo a cada segundo. No puede controlar lo que piensa ni lo que escribe en la soledad de su habitación. Vive con la constante ansiedad de que sus mayores logros sean olvidados y sus peores momentos queden inmortalizados en tinta. Todo su poder, sus ejércitos y su riqueza son inútiles contra el juicio silencioso de un hombre con un libro. Y así se da cuenta de una verdad terrible. Usted puede ganar una guerra, pero es el cronista quien decide si usted pasa a la historia como un héroe o como un necio. Las manos que le dan de comer pueden ser las mismas que lo derriben. Imagine su castillo, su hogar.
Es un lugar lleno de sirvientes. Hay cocineros en la cocina, mozos en los establos, doncellas que atienden a su esposa y a sus hijas. Son decenas de personas que se mueven por su casa como sombras silenciosas. Usted les da trabajo, comida y un techo. A cambio, ellos le ofrecen su lealtad. ¿O no? Esa es la pregunta que no lo deja dormir por las noches. Usted se sienta a la mesa para cenar. El sirviente que le sirve el vino, la bebida, inclina la cabeza con respeto, pero usted no puede ver sus ojos. ¿Qué piensa realmente esa persona? ¿Le es fiel o simplemente le tiene miedo? Quizás siente envidia de su ropa, de su comida, de su vida cómoda. Cada día, usted camina entre gente que sabe todos sus secretos. Saben dónde guarda su dinero. Saben cuándo está débil o enfermo. Conocen las discusiones que tiene con su familia. Escuchan cada palabra que se dice en los pasillos. Su vida es un libro abierto para ellos, mientras que sus pensamientos son un misterio para usted. Usted cree que los trata bien. Les paga un sueldo justo, no los golpea sin motivo. Pero, ¿es suficiente? Afuera de los muros de su castillo, la gente pasa hambre. Un mal año de cosecha puede significar la muerte para muchas familias. Sus sirvientes tienen parientes en las aldeas, hermanos y padres que sufren. Y ellos ven la comida que se tira en su cocina, los vestidos que su esposa solo usa una vez. Ven la enorme diferencia entre su mundo y el de ellos. Esa diferencia crea una semilla de resentimiento. Y esa semilla puede crecer en la oscuridad, alimentada por susurros en los rincones y miradas de reojo. Un día, un sirviente descontento puede empezar a hablar con otro, y luego con otro más. Planean algo en secreto, justo debajo de sus narices. Quizás solo quieren robarle algunas monedas. O quizás su plan es mucho más grande. Quieren abrirle las puertas a sus enemigos, o peor, acabar con usted y su familia mientras duermen. La lealtad en esa época no es una cuestión de afecto, es una cuestión de necesidad. Le son leales mientras usted sea fuerte y mientras ellos no tengan una opción mejor. Pero si usted muestra debilidad o si alguien les ofrece una recompensa mayor, esa lealtad puede desaparecer en un instante. Cada sirviente es un riesgo. La doncella que peina a su hija podría envenenarla. El mozo que cuida sus caballos podría dejar la puerta del establo abierta para los ladrones. El cocinero podría poner algo en su comida. Usted vive en una paranoia constante. Desconfía de las caras que ve todos los días, de las manos que le sirven la comida. Su riqueza no solo le compra comodidad, también lo rodea de posibles traidores. Su castillo, que debería ser su refugio, se convierte en una jaula dorada llena de gente que podría desear su muerte. La lealtad es como una espada. Puede defenderlo, pero si se vuelve en su contra, el corte es el más profundo de todos, porque viene de alguien a quien usted dejó acercarse. Las riquezas lo convierten en un blanco. Usted ha construido un castillo imponente, con muros altos y torres fuertes. Ha gastado una fortuna en defensas para proteger a su familia y sus bienes. Desde lo alto de sus murallas, mira sus tierras y se siente seguro. Piensa que nada ni nadie puede hacerle daño aquí. Pero se equivoca. Esos mismos muros que le dan seguridad son los que atraen el peligro. Para los demás, su castillo no es un hogar, es un cofre del tesoro gigante. Y hay mucha gente que quiere lo que hay dentro. Un día, un señor vecino, envidioso de su prosperidad, decide que quiere sus tierras. O un ejército extranjero pasa por la región y ve su castillo como un lugar fácil de saquear. De repente, el horizonte se llena de soldados. Comienza el asedio. Al principio, usted no se preocupa demasiado. Tiene comida almacenada, agua en el pozo y soldados en las murallas. Sus arqueros se encargan de los primeros atacantes. Pero el enemigo es paciente. No intentan asaltar los muros. Simplemente acampan afuera y esperan. Rodean su castillo por completo. Nadie puede entrar
y nadie puede salir. Los días se convierten en semanas. La comida empieza a escasear. Primero se acaba la carne fresca, luego el pan. Pronto tienen que empezar a racionar el agua. La confianza dentro del castillo se rompe. La gente se vuelve irritable y temerosa. Sus propios soldados empiezan a dudar. ¿Vale la pena morir de hambre por proteger su riqueza? Los susurros de rendición se escuchan en los patios. Usted intenta mantener la moral alta, pero el hambre es más fuerte que cualquier discurso. Luego, el enemigo trae las máquinas de asedio. Enormes catapultas lanzan rocas gigantes contra sus muros. El sonido es aterrador. Cada impacto hace temblar todo el castillo. Poco a poco, las piedras de sus orgullosos muros empiezan a agrietarse y a caer. Y entonces llega el fuego. El enemigo lanza flechas con la punta en llamas. Aterrizan en los techos de madera de los edificios. Un pequeño incendio comienza en un establo. La gente corre a apagarlo, pero mientras lo hacen, otras 10 flechas caen en otros lugares. El fuego se extiende rápidamente. El humo llena el aire, haciendo difícil respirar. El pánico se apodera de todos. Sus muros ya no son una defensa. Se han convertido en una trampa. No puede escapar del fuego. No puede escapar del humo. No puede escapar del hambre. El enemigo afuera solo tiene que esperar a que el fuego y la desesperación hagan su trabajo. Al final, solo le quedan 2 opciones: rendirse y perderlo todo, o quedarse y morir quemado, o de hambre junto a su familia. Esos muros altos que construyó para proteger su fortuna se han convertido en su tumba. Su riqueza no lo salvó, sino que fue la razón de su destrucción. Ser rico en la Edad Media significaba pintar un blanco en su espalda y esperar a que alguien disparara. Una llamada del rey podía ser una sentencia. Usted está en su salón, disfrutando de una copa de vino, la bebida, junto al fuego, cuando un sirviente anuncia la llegada de un mensajero real. Su corazón da un vuelco. Un mensaje del rey nunca es una simple noticia. Puede ser un honor o puede ser su ruina. El mensajero le entrega un pergamino con el sello real. Sus manos tiemblan un poco al romperlo. Es una invitación, o más bien una orden, para presentarse en la corte. No es una opción. Tiene que ir. Durante todo el viaje no puede dejar de pensar en las posibilidades. ¿Qué querrá el rey? Quizás ha escuchado de su creciente riqueza y quiere una donación para su próxima guerra. Una donación que usted no puede negarse a dar y que probablemente lo dejará al borde de la quiebra. O quizás quiere que su hijo mayor se una a su ejército. Un gran honor, sí, pero también una posible sentencia de muerte en un campo de batalla lejano. Peor aún, podría tener la vista puesta en su hija para casarla con algún noble viejo y cruel con el que el rey necesita hacer una alianza. Usted no tendría voz ni voto en el asunto. Su hija sería solo una pieza en el juego político del rey. Llegar a la corte es intimidante. El rey está sentado en su trono, rodeado de guardias y consejeros con caras serias. Usted se arrodilla y espera a que hable. El favor del rey es como el sol en un día nublado. Puede aparecer en cualquier momento, pero también puede desaparecer con la misma rapidez. Si al rey le agrada a usted, podría recibir más tierras, títulos o privilegios. Su familia estaría segura y su fortuna crecería. Por un tiempo. Pero esta cercanía al poder también es peligrosa. Se gana enemigos, otros nobles que compiten por la atención del rey. Un comentario equivocado, un rumor malintencionado, y el favor real puede convertirse en ira. Y la ira del rey significa la pérdida de todo. Puede acusarlo de traición, confiscar sus bienes y arrojarlo a una mazmorra para que se pudra. Sin juicio, sin defensa. Su palabra es la ley. Así que usted vive en un estado de ansiedad constante. Intenta complacer al rey, pero sin llamar demasiado la atención.
Le envía regalos caros, pero no tan caros como para que parezca que es más rico que él. Obedece sus órdenes, por muy injustas que sean. Se convierte en un títere y el rey maneja los hilos. Su riqueza no es realmente suya. Le pertenece al rey y él solo le permite usarla mientras le sea útil. Ser un noble rico no significa ser libre. Significa tener un amo más poderoso, cuyas demandas pueden enriquecerlo un día y destruirlo al siguiente. La carta del rey en su mesa no es una invitación, es un recordatorio de quién tiene el verdadero poder. Sentir el duelo de verdad era un lujo que pocos podían permitirse. Su hijo mayor, su heredero, ha muerto de una fiebre repentina. El dolor que siente es tan grande que le parte el alma. Es un vacío inmenso, una herida que nunca sanará. Usted quiere gritar, llorar, encerrarse en su habitación y no ver a nadie. Pero no puede. En su posición, el duelo es un acto público, una actuación que debe ser ejecutada a la perfección. No hay tiempo para la tristeza personal. Inmediatamente después de la muerte empiezan los preparativos para el funeral. Y no se trata de honrar la memoria de su hijo, se trata de política. El funeral será un gran evento. Vendrán nobles de toda la región, y no vendrán a ofrecerle sus condolencias, vendrán a observarlo. Lo mirarán de cerca, buscando cualquier señal de debilidad. Si lo ven destrozado por el dolor, pensarán que es un hombre débil, y un hombre débil es una presa fácil. Sus rivales, esos que siempre han envidiado sus tierras, verán una oportunidad. Pensarán que es el momento perfecto para desafiarlo, para intentar quitarle lo que es suyo. Incluso sus propios parientes podrían empezar a conspirar. Quizás su hermano menor piense que, con el heredero muerto, él tiene una mejor opción al liderazgo de la familia. Así que usted tiene que ponerse una máscara. Viste de negro, con la ropa más cara. Su rostro debe mostrar una tristeza digna, controlada. Ni una lágrima de más, ni una de menos. Debe parecer afectado, pero fuerte, firme. Durante la ceremonia en la fría iglesia de piedra, usted se mantiene erguido. Recibe a los invitados, acepta sus palabras vacías de pésame, y todo el tiempo está calculando. Está analizando quién es sincero y quién está planeando algo en su contra. Su mente no está en el recuerdo de su hijo, está en la supervivencia. La muerte de un heredero crea un vacío de poder, y la naturaleza de la política odia el vacío. Tiene que llenarlo rápidamente. Apenas termina el funeral, sus consejeros ya le están hablando de la necesidad de volver a casarse, si su esposa ya es mayor, o de asegurar la línea de sucesión de alguna otra manera. Le hablan de alianzas, de estrategias. No hay espacio para el luto. Su dolor personal tiene que ser escondido en lo más profundo de su ser. Solo por la noche, en la soledad de su habitación, se permite derrumbarse. Pero incluso entonces lo hace en silencio para que ningún sirviente lo escuche. En la Edad Media, la muerte no era el final de los problemas, a menudo era el comienzo. Para un hombre rico y poderoso, cada funeral era una prueba. Una prueba de su fuerza, de su capacidad para mantener el control en medio de la tragedia. Su corazón podía estar roto, pero su rostro tenía que ser de mármol. El verdadero duelo, el que desgarra el alma, era un lujo que podía costarle todo lo que le quedaba. La riqueza siempre venía acompañada de una apuesta. Usted ha trabajado toda su vida para acumular su fortuna. Ha gestionado sus tierras con cuidado, ha hecho buenos negocios y ha evitado los gastos innecesarios. Pero siempre existe el miedo a perderlo todo. Una mala cosecha, una guerra, una enfermedad. Cualquiera de estas cosas podría arruinarlo. Y en el fondo de su mente siempre hay un deseo. Tener más seguridad, más poder. Un día llega a su castillo un hombre misterioso. Dice ser un alquimista. Es un hombre que habla con seguridad, con ojos que parecen conocer los secretos del universo.
Le hace una promesa increíble, una que suena a música para sus oídos. Le dice que puede convertir el plomo en oro. Le muestra un pequeño trozo de metal brillante. «Esto era plomo ayer», le dice. Usted es un hombre inteligente, escéptico. Sabe que suena a engaño, pero una pequeña parte de usted quiere creer. Imagine las posibilidades. Si pudiera crear oro, sus preocupaciones desaparecerían para siempre. Podría financiar su propio ejército, construir castillos más grandes, comprar la lealtad de cualquiera. Sería el hombre más poderoso del reino. El alquimista le pide un lugar para trabajar en secreto y algo de oro para empezar. El oro atrae al oro, le explica con una sonrisa enigmática. Usted duda, pero la tentación es demasiado fuerte. Le da una habitación en la torre más apartada del castillo y unas cuantas monedas de oro. Las semanas pasan. El alquimista trabaja día y noche. De su laboratorio salen humos de colores extraños y olores peculiares. De vez en cuando le pide más oro para sus experimentos. El proceso es delicado, le dice. Necesita una base de oro puro para funcionar. Usted empieza a darle más y más de sus ahorros. Cada vez que lo visita, el alquimista le muestra matraces con líquidos burbujeantes y le habla de fórmulas secretas y de la alineación de los planetas. Le hace sentir que está a punto de lograr algo grandioso. Usted se siente emocionado, como si estuviera al borde del mayor descubrimiento de la historia. Se imagina las caras de sus rivales cuando vean su riqueza infinita. Una noche lo despierta un olor a quemado. Corre hacia la torre y la encuentra vacía. El alquimista ha desaparecido. En el suelo hay algunos frascos rotos y un montón de cenizas. Y todo el oro que le dio, que es una parte considerable de su fortuna, también ha desaparecido. El pánico lo invade. Se da cuenta del terrible error que ha cometido. Ha sido engañado. No hubo magia, ni fórmulas secretas. Solo un estafador muy hábil que se aprovechó de su codicia y de su miedo. Ha apostado una parte de su riqueza real por la promesa de una riqueza imaginaria, y lo ha perdido todo. La riqueza en esa época no solo traía comodidades, sino también una profunda inseguridad. Y esa inseguridad lo hacía vulnerable a promesas fantásticas y a hombres que sabían cómo explotar el deseo humano de tener siempre un poco más. El sueño de convertir el plomo en oro a menudo terminaba con un despertar muy amargo, descubriendo que su oro real se había convertido en humo. Las riquezas nunca silencian el arrepentimiento. Usted camina por los pasillos de su enorme castillo. El fuego en las chimeneas es grande, pero no consigue calentar las paredes de piedra. El frío parece nacer de las propias rocas, un frío que se le mete en los huesos y que no tiene nada que ver con el invierno de afuera. Afuera, la nieve cae en silencio, cubriendo el mundo con un manto blanco y puro. Pero aquí dentro, nada es puro. Cada tapiz que cuelga en la pared parece esconder una historia de traición. Usted mismo ordenó que los colgaran para tapar la humedad y el gris de la piedra, pero ahora siente que solo sirven para ocultar las miradas de los espías y los susurros de los conspiradores. Se detiene a mitad del gran salón. El eco de sus propios pasos es el único sonido. Durante el día, este lugar está lleno de gente. Sirvientes que corren de un lado a otro, caballeros que juran lealtad con una mano en el pecho, mientras con la otra calculan cuánto vale su cabeza, damas de la corte que le sonríen con dulzura mientras planean cómo colocar a sus favoritos más cerca del poder. Pero de noche, el salón está vacío, y es entonces cuando se escuchan las verdaderas voces. No son fantasmas de muertos, no. Son peores. Son los ecos de las decisiones que usted tomó. La voz de aquel varón al que le prometió tierras que nunca le dio. El llanto silencioso de la hija de un conde, a la que casó con un viejo duque para asegurar una alianza militar. El murmullo de los campesinos de sus tierras, quejándose del nuevo impuesto que les ahoga, un impuesto que usted necesita para pagar a sus soldados y mantener estas mismas paredes en pie.
Usted se acerca a una ventana. El cristal es grueso e imperfecto y deforma el paisaje de afuera. Le parece una buena imagen de cómo ve el mundo, a través de un filtro que lo distorsiona todo. Su riqueza no le ha traído paz, sino un miedo constante. Miedo a perderlo todo. Miedo a que aquellos que le sonríen por la mañana, por la noche, afilen sus cuchillos. Cada plato de oro, cada joya, cada metro de tierra es un recordatorio de lo que puede perder. La gente cree que tener poder y dinero es dormir tranquilo. Qué equivocados están. Usted no duerme. Pasa las noches caminando, escuchando los crujidos del castillo, que suenan como lamentos. A veces se queda quieto en la oscuridad, intentando adivinar de dónde vendrá el próximo peligro. ¿Será su primo, que se cree con más derecho al título? ¿Será el rey, que le ve como una amenaza? ¿O será alguien de dentro, un sirviente al que humilló sin pensar, un cocinero que puede poner veneno en su comida? Sus riquezas no son un escudo, son un imán para los problemas. Atraen la envidia como la miel a las moscas, y el arrepentimiento es la sombra que le sigue a todas partes. El recuerdo de las promesas rotas, de la confianza traicionada, de la crueldad necesaria para mantenerse en la cima. Esas voces no se callan con monedas de oro. Al contrario, el oro parece darles más fuerza, como si cada moneda fuera un eco de una mala acción. Usted vuelve a su habitación, tan grande y fría como el resto del castillo. Se acuesta en su cama con dosel, rodeado de sedas y pieles, pero el calor no llega. Cierra los ojos y las voces siguen ahí, en su cabeza. Son los fantasmas de su propia vida, los guardianes de una fortuna que se ha convertido en su propia cárcel, y le avisan de que el futuro no será más amable. Porque el que construye su casa sobre la traición y el miedo solo puede esperar a que todo se derrumbe. El lujo de hoy es el lamento de mañana. La mesa del gran salón está tan cargada de comida que parece a punto de romperse. Hay cisnes asados con las plumas puestas de nuevo para decorar, montañas de pasteles de carne, fuentes de plata rebosantes de frutas exóticas traídas de lejos con un coste altísimo. El vino, la bebida, fluye sin parar, llenando copas de cristal tan fino que parecen hechas de aire. Los músicos tocan en una esquina, y su música alegre intenta llenar el silencio incómodo que se forma entre las conversaciones forzadas. Usted, sentado a la cabeza de la mesa, observa el espectáculo. Ha organizado este banquete para demostrar su poder, su riqueza, su seguridad. Quiere que todos sus invitados, tanto amigos como enemigos, vean que usted está firme, que nada le preocupa. Pero es todo una mentira, una obra de teatro muy cara. Mientras levanta su copa para proponer un brindis, su sonrisa no le llega a los ojos. Mira a los rostros de los comensales. A su derecha está sentado un duque que le sonríe, pero usted sabe que la semana pasada se reunió en secreto con uno de sus rivales. Frente a usted, un comerciante rico alaba la calidad de su vino, la bebida, pero usted sabe que financia a mercenarios que podrían volverse en su contra si les pagan más. Incluso su propia familia, sentada cerca, le mira con una mezcla de respeto y envidia que le hiela la sangre. Todos comen su comida, beben su vino, la bebida y admiran su lujo, pero ¿cuántos de ellos le serían leales si las cosas se pusieran feas? Usted lo sabe, muy pocos, quizás ninguno. Esta fiesta no es una celebración, es un acto de desesperación, es un intento de fingir que todo va bien, cuando en realidad todo se está desmoronando. Las cosechas han sido malas este año y el pueblo pasa hambre. Hay rumores de una enfermedad que se extiende por el este, y las arcas, que parecen infinitas a los ojos de sus invitados, empiezan a vaciarse. Cada plato que se sirve, cada jarra de vino, la bebida, que se vacía, es oro que desaparece.
oro que necesitará para pagar a sus soldados, para reparar las defensas, para comprar granos si la hambruna empeora. Pero no puede mostrar debilidad. En este mundo, mostrar debilidad es como sangrar en un río lleno de pirañas. Así que sigue sonriendo, comiendo un poco de todo sin sentir el sabor, bebiendo sin que el alcohol le alegre el ánimo. Escucha las risas, pero le suenan falsas, huecas. Es como si estuviera viendo una pintura de una fiesta, en lugar de estar en ella. Todo es apariencia. La comida abundante es para ocultar el miedo a la escasez. La música alta es para acallar los rumores de guerra. Las sonrisas son máscaras para esconder las verdaderas intenciones. Usted se da cuenta de que todo este lujo es una carga. No le da seguridad, se la quita. Porque cuanto más tiene que proteger. Y más gente quiere quitárselo. Mientras los sirvientes traen un jabalí entero asado, usted piensa en el mañana. Cuando la fiesta termine, los invitados se vayan y las luces se apaguen, volverá a estar solo con sus preocupaciones. Este festín no solucionará nada. Solo es un recuerdo brillante antes de la oscuridad que presiente que se acerca. Es el último momento de una calma falsa, el último bocado de una vida que está a punto de cambiar para siempre. Y en el fondo, sabe que todos los que hoy comen en su mesa, mañana podrían estar celebrando su caída. El lujo de hoy es la prueba de su futura ruina. El oro no puede comprar la inmunidad. Todo comenzó como un rumor lejano, una historia que contaban los viajeros que llegaban de tierras lejanas. Hablaban de una enfermedad terrible, una plaga que dejaba pueblos enteros vacíos, que no distinguía entre ricos y pobres, entre fuertes y débiles. Al principio, usted no le dio importancia. Esas cosas siempre pasaban en otros lugares, en tierras bárbaras y sucias. Su castillo era una fortaleza, sus muros eran altos y gruesos. Usted y los suyos estaban a salvo, protegidos por la piedra, el dinero y la distancia. Creía que su riqueza era un muro invisible, tan poderoso como los de piedra. Podía pagar a los mejores médicos, comprar las hierbas más raras, quemar los inciensos más caros para purificar el aire. Podía cerrar sus puertas al mundo exterior y esperar a que la tormenta pasara. Y eso fue lo que hizo. Cuando las noticias se hicieron más cercanas, cuando se empezó a hablar de la enfermedad en la ciudad vecina, usted ordenó cerrar las puertas del castillo. Nadie entra, nadie sale. Sus graneros estaban llenos, sus pozos daban agua limpia. Se sentía seguro, aislado en su burbuja de privilegio. Pero la enfermedad es más astuta que un ejército. No necesita derribar puertas ni escalar muros. Se cuela por las rendijas más pequeñas. Llega en el pelo de una rata que se esconde en un saco de harina. Viaja en la picadura de una pulga que salta de la ropa de un comerciante al manto de un guardia. Y un día, el enemigo ya no estaba fuera, estaba dentro. Empezó con uno de los sirvientes de la cocina. Primero fue fiebre, luego una tos seca y terrible, y después las manchas oscuras en la piel que todos habían aprendido a temer. Lo aislaron de inmediato, pero ya era tarde. Al día siguiente, 2 guardias cayeron enfermos. Luego, una de las damas de compañía de su esposa. El pánico se extendió por el castillo más rápido que la propia enfermedad. El miedo tenía un olor, una mezcla de sudor, hierbas quemadas y terror. Usted vio cómo su mundo ordenado se venía abajo. Los sirvientes empezaron a huir, prefiriendo arriesgarse fuera a quedarse atrapados dentro de un lugar que se había convertido en una tumba. Los guardias abandonaron sus puestos. La disciplina se rompió. De repente, su oro no servía para nada. Le ofreció una fortuna a su médico personal, pero el hombre solo pudo negar con la cabeza, con los ojos llenos de miedo. ¿De qué servían las monedas de oro si no podían comprar una cura? ¿De qué servía un ejército si el enemigo era invisible y ya estaba en todas partes?
Usted se encerró en sus aposentos con su familia, pero el miedo se colaba por debajo de la puerta. Cada tos en el pasillo, cada gemido lejano, era un recordatorio de que el enemigo se acercaba. Miraba a sus hijos y veía en ellos la fragilidad de la vida. Toda su riqueza, todas sus tierras, todo su poder no podían protegerlos. El castillo, que antes era un símbolo de su poder y seguridad, ahora era su prisión. Las mismas paredes que lo protegían del mundo exterior ahora lo atrapaban con la muerte. Y entonces, una mañana, su esposa se quejó de un terrible dolor de cabeza y de un frío que no se le quitaba. Usted la tocó y su piel ardía. El oro no podía comprar la inmunidad. Y usted, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que frente a la muerte no era más que un hombre asustado, completamente indefenso. Las riquezas son solo papel y metal frente a la mortalidad. Usted está de pie en medio de la cámara del tesoro, o lo que queda de ella. Ya no hay pilas de monedas de oro y plata que brillan a la luz de las antorchas. Los cofres de madera, antes rebosantes de joyas, ahora están abiertos y vacíos. El silencio en esta sala es pesado, como si el propio aire estuviera lleno de polvo y pérdida. Durante años, este lugar fue el corazón de su poder. Cada moneda representaba un soldado, cada joya una alianza, cada lingote de oro la capacidad de construir, de comprar, de controlar. Venir aquí le daba una sensación de seguridad, de permanencia. Creía que mientras este tesoro existiera, usted sería intocable. Qué iluso fue. Ahora ve la verdad con una claridad dolorosa. El oro se fue como el agua entre los dedos. Una parte se gastó en pagar a mercenarios que prometieron proteger sus fronteras, pero que huyeron al primer signo de peligro real, con las bolsas llenas. Otra gran parte se destinó a comprar grano a precios desorbitados cuando la hambruna golpeó, intentando calmar a un pueblo hambriento y desesperado que de todas formas se levantó en su contra. Intentó usar su riqueza para detener la plaga, pagando a charlatanes que vendían curas falsas y a sacerdotes que organizaban procesiones inútiles. El dinero se quemó en un intento desesperado por mantener una ilusión de control. Y lo que no se gastó, se lo robaron. Cuando el orden se vino abajo, los sirvientes que le habían jurado lealtad durante años se llevaron lo que pudieron. Los guardias, a los que ya no podía pagar, forzaron las cerraduras y se sirvieron ellos mismos. Incluso gente en la que confiaba, consejeros y parientes, aprovecharon el caos para enriquecerse a su costa. Le dejaron casi sin nada. Usted se agacha y recoge una única moneda de oro que alguien dejó caer en su huida. La sostiene en la palma de su mano. Se siente fría y pesada, pero ya no ve en ella poder. Ve su inutilidad. Esta pequeña pieza de metal no puede devolverle la salud a su familia. No puede reconstruir la lealtad de sus hombres. No puede comprar el respeto que ha perdido. No puede llenar el vacío que siente en el pecho. Es solo eso, metal, un objeto brillante y sin vida. Toda su vida se esforzó por acumular esto. Sacrificó la paz, la confianza y, a veces, la bondad por amontonar más y más. ¿Y para qué? Para descubrir al final que su fortaleza no estaba construida sobre roca, sino sobre un montón de monedas que el primer viento fuerte podía dispersar. La riqueza le dio la ilusión de que podía controlar el mundo, de que podía mantenerse por encima de los problemas que afectaban a la gente común. Pero la enfermedad, el hambre y la traición le han enseñado una lección brutal. Nadie está por encima de la vida y la muerte. El control es una fantasía. Ahora, en este cuarto vacío, usted se siente más pobre que el más humilde de los campesinos, porque él, al menos, nunca tuvo la ilusión de ser un dios. Usted sí. Y la caída ha sido terrible. Mira a su alrededor, a las paredes desnudas y los cofres vacíos, y comprende que su verdadero tesoro no estaba aquí. Estaba en la salud, en la lealtad, en la paz.
y lo ha perdido todo. La moneda en su mano parece burlarse de usted. Las riquezas no son nada cuando te enfrentas a lo que de verdad importa. El lujo nunca fue libertad, fue la jaula más fina de todas. El viento sopla a través de los salones vacíos del castillo. Entra por las ventanas rotas y arrastra consigo hojas secas y polvo. Los tapices, antes coloridos y vibrantes, ahora cuelgan de las paredes en jirones, descoloridos por el sol y la lluvia. Un silencio profundo lo ocupa todo, un silencio que solo se rompe por el gemido del viento y el crujido ocasional de una viga de madera podrida. El señor de este lugar ha desaparecido. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue de él. Algunos dicen que murió de la plaga, solo en su enorme cama. Otros que huyó en medio de la noche con lo poco que le quedaba y que ahora vive como un mendigo en una tierra lejana. Otros más susurran que fue asesinado por sus propios hombres, cansados de no recibir su paga. La verdad ya no importa. Lo único que queda es la lección. Y el castillo vacío es el libro en el que está escrita. Si usted camina por estas ruinas, no verá los restos de una vida de libertad y poder. Verá los barrotes de una jaula de oro, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Cada muro alto fue construido no solo para mantener a los enemigos fuera, sino también para aislar a su dueño de la realidad del mundo. Mientras él celebraba banquetes, afuera la gente pasaba hambre. Mientras él se vestía con sedas, otros apenas tenían harapos para cubrirse. Su riqueza lo separó de la gente común, le hizo olvidar que su suerte dependía de ellos, de su trabajo, de su lealtad. Se rodeó de lujos y de aduladores, personas que le decían lo que quería oír, no lo que necesitaba saber. Y así, poco a poco, perdió el contacto con la verdad. Su privilegio no le dio más opciones, sino menos. No podía caminar por un mercado sin una escolta de guardias. No podía confiar en una palabra amable, porque siempre sospechaba que detrás había una petición o una trampa. No podía amar libremente, porque cada matrimonio era un negocio, una alianza política. Vivía prisionero de sus posesiones. Su principal ocupación no era disfrutar de la vida, sino proteger lo que tenía. Cada día era una batalla contra la envidia de sus vecinos, las conspiraciones de sus vasallos y la codicia de sus parientes. La libertad es poder elegir tu propio camino, pero él solo podía seguir un camino, el de acumular más poder y más riqueza para no perder lo que ya poseía. Era una carrera sin fin que solo podía terminar en el agotamiento o en el desastre. Y al final, cuando la verdadera crisis llegó, cuando la enfermedad y el caos golpearon su puerta, su jaula dorada no le sirvió de nada. Se convirtió en su tumba. Las mismas paredes que lo habían aislado del mundo lo atraparon dentro con sus peores miedos. Su dinero no pudo comprarle una salida. Sus guardias no pudieron defenderlo de un enemigo invisible. Sus aliados lo abandonaron. Estaba solo, rodeado de un lujo inútil. La historia de este noble no es solo una historia del pasado, es un aviso de que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro ni en hectáreas de tierra. La verdadera libertad no consiste en tener más que los demás, sino en necesitar menos. Porque al final, las posesiones más valiosas son las que no se pueden comprar ni robar: la salud, la lealtad de un amigo, la paz interior. Todo lo demás, por muy brillante que parezca, puede ser simplemente los barrotes dorados de la jaula más hermosa y solitaria del mundo.